Solo ahí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, al ver a Jesús crucificado, al ver al Señor en el madero, no podemos más que agradecerle, porque nadie nos amó de la forma en que Él lo hizo. La razón de ser cristianos es porque el símbolo de la cruz nos recuerda su amor, nos recuerda que un día le conocimos y eso cambió nuestra existencia. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste en esa cruz. Nos diste vida nueva, nos reconciliaste con el Padre, nos abriste un camino a la eternidad que no se construyó sobre la base de la religión, sobre la base de una religión muerta, sino sobre la base de un amor vivo que trasciende a la eternidad, el amor de la gracia de Dios. Hoy aquí tu pueblo sensible, Señor, a tu redención, agradece lo que hiciste en el madero. Te alabamos y te bendecimos, Señor. No queremos olvidar tu sacrificio y lo que hiciste en el madero. Gracias, Señor. Esta noche te pedimos nos entregues tu palabra, que tu Espíritu Santo venga a nosotros y nos ayude a interpretar tu palabra correctamente. Señor, no queremos escuchar la palabra de un hombre, sino que queremos escuchar tu voz. Alineo mi corazón, Señor, a tu perfecta voz. Que estas escrituras cobren vida para los oyentes y que así cumplan, Señor, el propósito por el cual tú la envías. Señor amado, toma el control de los medios, toma el control de la radio, del internet. Que las personas puedan ser sensibles a tu voz, no solo los que estamos acá, sino que también los que nos escuchan o nos ven. Señor, te necesitamos. Tu palabra es necesaria para nosotros. Refréscanos con agua viva y con pan que nutre nuestra alma. En Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Bendito sea su nombre. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis, capítulo número 14. Desde hace algunas semanas iniciamos el estudio de este capítulo. Apocalipsis, capítulo número 14. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 12 y 13, que nos dicen: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús.
Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos esta noche, por favor. Hermanos, en las últimas semanas hemos estado considerando el mensaje que cada uno de estos tres ángeles ha pronunciado luego que este capítulo 14 se inaugurara con la llegada del Cordero de Dios sobre el monte Sión, y junto a él sus elegidos, o como dice también este capítulo 14, quienes siguen al Cordero por donde quiera que va. El mensaje de los tres ángeles, hermanos, es bastante interesante porque el primero de ellos, como ya lo vimos, gritaba el evangelio eterno, que básicamente se sintetiza en el hecho de temer a Dios, darle gloria y adorar al que hizo el cielo y la tierra. Es una invitación abierta y universal del evangelio eterno de Dios. El segundo ángel, veíamos que gritaba claramente que la Babilonia, tanto la comercial como la religiosa, habían caído, y que todas aquellas naciones que, excitadas por el vino de su adulterio, también habían sucumbido junto a ese sistema de valores. Entonces vea, hermanos y hermanas, cómo el primer ángel grita el evangelio eterno. El segundo ángel anuncia que el mundo representado en la Babilonia comercial y religiosa han caído, y todas aquellas naciones que se han levantado alrededor de su sistema de valores también han sucumbido. Y en la última ocasión veíamos que el tercer ángel gritaba y anunciaba que todos aquellos que se dejaron poner el sello o la marca de la bestia, tanto en su frente como en su mano, ahora tendrían que tomarse completamente la copa de la ira de Dios, que en su mano no está diluida, lo que significa que es un castigo absoluto de aquellos que han rechazado al Señor. Entonces ve, hermanos y hermanas, esos tres mensajes que tienen que ver básicamente con el mensaje de Dios y la lucha que el bien y el mal tienen en la historia de los hombres. Porque el evangelio, hermanos y hermanas, como ya lo dijimos, es una invitación a los hombres para rendir su voluntad al señorío de Cristo. Pero el sistema de valores representados en la Gran Babilonia interpela a los hombres para construir sus propios ídolos, sean estos ídolos religiosos o ídolos económicos, en un afán de mostrar una independencia del Creador, del Dios de la vida. Pero aquellos que rechazan el evangelio eterno y adoptan el sistema de la Gran Babilonia son los que han de probar completamente la copa de la ira de Dios, que no está diluida en su mano, dice la Escritura, sino que el humo de su tormento sube de día y de noche para quienes de manera rebelde se oponen a Dios. Esos tres mensajes, hermanos, básicamente nos colocan en esa disyuntiva que tienen los hombres, en la disyuntiva de rendir su voluntad al señorío de Cristo o de someter su voluntad al dominio de la bestia y del falso profeta. Ahora, hermanos, esa idea va a cerrar con la bienaventuranza
que el Espíritu Santo va a dar de quienes aceptan el Evangelio eterno y por consiguiente rechazan a la Babilonia, y con ello rechazan también el sistema de valores de la bestia y del falso profeta. El versículo 12, que fue donde comenzamos la lectura, dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Ese versículo 12, hermanos, describe que aquellos que realmente no se dejan poner la marca de la bestia o han rechazado a la Babilonia son los que perseveran. Y cuando acá se habla de la perseverancia, la palabra que ahí se traduce por perseverancia es una palabra griega que lo que significa es resistencia. Por eso es que también acá se traduce como perseverar. La palabra griega es hupomoné, y hupomoné lo que habla es de resistir tenazmente a aquellos que nos quieren arrastrar a su sistema de creencias. Y en realidad, hermanos y hermanas, si usted recuerda, allá en el capítulo número 12, cuando veíamos que la mujer que huyó al desierto tuvo que encontrarse al dragón en el desierto, dice la Biblia que el dragón de sus fauces arrojó una torrencial cantidad de agua como un río para arrastrar con la fuerza de ese río a la mujer y obviamente hacerla sucumbir ante la fuerza de su poder, de su influencia. Eso es lo que hace el mundo. Cuando usted resiste el sistema de valores al que llamamos mundo, el mundo va a tratar la manera, hermanos, que usted no persevere. Pero es acá donde auténticamente aquellos que son sellados por el Espíritu tienen que tener una resistencia frente a la torrencial fuerza del mundo que con sus valores trata la manera de modelar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros valores y aún nuestra espiritualidad. Por eso es que el versículo 12 dice: en esto consiste la perseverancia de los santos. No se trata, hermanos, de comenzar bien solamente, se trata de perseverar. Y la vida cristiana tiene precisamente esa característica, que no se trata, hermanos, de tener un impulso del momento en el que las personas hacen un compromiso emocional para agradar a Dios. Qué bien si se tuvo ese arranque, qué bien si se tuvo ese empuje, pero lo importante de la carrera cristiana es perseverar, es resistir, que aun cuando el mundo esté tratando de arrastrarnos para que nosotros sigamos la corriente de su desenfrenada vida, nosotros mostremos resistencia como quien nada en contra de la corriente. En esto consiste que de verdad estamos perseverando como hijos de Dios. ¿Qué es entonces lo que nos da la fuerza a nosotros de nadar contra la corriente? Porque seamos sinceros, nadar contra la corriente va a requerir de nosotros fuerza. Nadar contra la corriente va a implicar tenacidad, porque mientras el mundo va en rumbo a la dirección de la condenación eterna, creyendo que deslizándose en la corriente encontrarán la libertad, al final usted y yo sabemos que quienes nadan con la corriente van rumbo al precipicio, van rumbo a la condenación eterna. Ellos al principio ven la vida como algo que encaja en su comodidad. Bueno, si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer?
Si todos lo practican, ¿por qué yo no lo puedo disfrutar? En tanto que el Hijo de Dios está nadando contra la corriente. Y muchas veces la corriente se vuelve hostil, como la acechanza del dragón hacia la mujer que se encontraba en el desierto. Pero es ahí, hermanos, donde lo que va a garantizar nuestra victoria será que perseveremos. Pero ¿en qué hay que perseverar? Porque la perseverancia tiene la característica de tener una fuerza interna que nos empuja en la dirección opuesta. El versículo 12 dice que la perseverancia de los santos consiste en la obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces note que lo que nos hará perseverar es la obediencia. Y cuando hablamos, hermanos y hermanas, de la obediencia o de obedecer, estamos hablando de la característica que nos coloca a nosotros en la posición de discípulos, en la posición de siervos. Ya en el versículo 4 de este capítulo 14, el Señor ha descrito que quienes estarán con Él en el monte Sión son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Significa que el Señor va delante de nosotros. El Señor es la mayor muestra de perseverancia hasta el final. Pero esa perseverancia fue en oposición al mundo, en oposición a la Babilonia religiosa representada en el judaísmo de su época. Jesús se mantuvo fiel en obediencia al Padre. Siendo que Él es nuestro referente, el llamado para los santos es que nosotros, hermanos y hermanas, nos encontremos en esa misma dimensión, en que si Él es el Señor, yo debo de obedecer lo que Él espera de mí. Yo debo de hacer lo que Él quiere de mí. Si yo obedezco al Señor, voy a mostrar perseverancia. Y ese caudal que quiere arrastrarnos a tener una vida inmoral, pecaminosa y mundana, va a poder ser, hermanos, combatida por nuestra obediencia. Pero ¿qué va a implicar la obediencia al Señor? La obediencia al Señor implica sumisión al Señor, pero implica rebelión al mundo. La sujeción a Cristo va a implicar, hermanos, una oposición al sistema de valores de este mundo. Entonces vea, es una relación paralela, porque quien no obedece al Señor se opone al Señor, pero quien obedece al Señor se opone al mundo. No hay puntos intermedios. Eso, hermanos y hermanas, de lo que nos describe es que solamente la obediencia a la palabra de Dios es lo que va a garantizar la perseverancia, la resistencia. Puede ser que el mundo trate la manera de aprobar conductas, comportamientos, patrones y sistemas que se oponen a Dios. Pero frente a eso, el que ha sido llamado por el Cordero, el que sigue al Cordero, no va, hermanos y hermanas, a acoplar su vida a los valores de este siglo, sino que lo que hará es mantener su obediencia y su seguimiento al Cordero de Dios por donde quiera que Él vaya. Entonces, ¿en qué consiste la perseverancia de un cristiano? La perseverancia de un cristiano no consiste solamente en decir: yo tengo 14 años de ser evangélico, yo tengo 20 años de estar en la iglesia, yo tengo tanto tiempo de desempeñar este privilegio. Qué bien, porque desempeñe ese privilegio. Qué bien por ese tiempo ininterrumpido de estar acá en la congregación. Pero ese es solamente un aspecto de la perseverancia. La perseverancia plena de los hijos de Dios
es la obediencia que ellos tienen a la palabra de su Señor. Es entender que si el Señor nos dice que algo es malo y debe de ser rechazado por el pueblo de Dios, aunque el mundo lo acepte como un comportamiento aprobado, nosotros debemos de resistirnos a adoptar tales conductas. Pero eso, hermanos y hermanas, le va a llevar a usted a ser visto como un bicho raro, como alguien anormal. Por ejemplo, un joven que trate la manera de vivir en santidad para Dios va a entender que la sexualidad es un regalo que Dios ha dado para aquellos que están unidos en un matrimonio. Pero el mundo le puede decir a un joven, a una señorita: y vos todavía sos virgen. Y hoy pareciera ser que la virginidad o la pureza sexual se ve como una enfermedad, como una lepra. Y el mundo te va a hostigar a ti, estimado joven, para que seas arrastrado por la corriente de Satanás y del mundo y no obedezcas los mandamientos de Cristo, que te piden santidad y entrega absoluta aún en tu propio cuerpo. Esa oposición te puede llevar a momentos de hostilidad. Hostilidad, hermanos y hermanas, como la que tuvo que enfrentar José cuando se tuvo que enfrentar a la mujer de su amo Potifar. La costumbre en Egipto era la inmoralidad sexual. La costumbre en las clases elevadas de Egipto era que un hombre o una mujer podía disponer de sus esclavos para hacer con ellos lo que ellos quisieran. Y si eso incluía el tema sexual, los esclavos tenían que obedecer. Pero José entendía que antes de ser esclavo de Potifar, él era esclavo de su Señor. Y el Señor lo había llamado a él a una vida de pureza, a una vida de integridad. Por eso mostró oposición a la oferta de aquella mujer cuando, tratando la manera de seducirlo para llevarlo a la cama, José se mantuvo en integridad. Si tal vez, hermanos y hermanas, José hubiese compartido esa experiencia de verle los encantos a esa mujer egipcia, bañada con los mejores aromas y las mejores fragancias de Egipto, adornada con los mejores atuendos y la mejor sensualidad de una mujer, tal vez a José le hubiesen dicho: José, tú eres un bobo. Estás viendo que la mujer se te está ofreciendo a ti. Si yo fuera vos, yo aprovecharía ese manjar que se me está ofreciendo. Y probablemente quizás José hubiese sufrido hostilidad, hubiesen cuestionado o puesto en tela de duda su hombría, su masculinidad. ¿Que acaso no sos hombre? Se te está ofreciendo y no haces nada. Pero José, quien obedecía al Señor en la forma en que debía de vivir íntegramente para él, perseveró ante las tentaciones y las acechanzas de aquella mujer. Nosotros, hermanos y hermanas, en esta vida, mientras estemos acá, tenemos que mostrar perseverancia. Y ya le dije, lo único que nos va a dar la fuerza para combatir al mundo y su sistema de valores, al mismo Satanás, es la obediencia. Obedecer la palabra es lo que va a garantizar nuestra perseverancia, nuestra resistencia. Vea lo que dice el escritor sagrado: resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Pero ¿cómo vamos a resistir a Satanás? Solamente por la obediencia a los mandamientos. Entonces vea lo que dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios. ¿Qué va a producir
mi obediencia y mi resistencia al mundo. La parte final del versículo 12 lo dice: y se mantienen fieles a Jesús. Vea, es ser perseverante, obedeciendo, para poder mantenernos fieles a Jesús. Usted solamente tiene dos caminos: o le es fiel al Señor o le es infiel al Señor. Uno no puede, hermanos y hermanas, ponerse en un punto intermedio en el que dice: bueno, mire, yo no soy ni tan cristiano ni tan mundano, yo estoy en medio. Estilo cristiano camaleónico, que cambia de color dependiendo de las circunstancias. Uno no puede ponerse en esa posición. Uno debe de mantener la fidelidad y la obediencia al Señor en todas partes. Eso significa ser fiel al Señor, mantenerse en el Señor. ¿Cómo puedo saber si yo estoy unido a Cristo? ¿Cómo puedo saber si yo estoy en Él? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribía su carta a los filipenses, él, saludando a los hermanos de Filipo, él decía: saludos a los hermanos que están en la iglesia de Filipo y en el Señor. Estar en un lugar implica una ubicación correcta. Él decía: saludos a los hermanos de la iglesia en Filipo. Había que estar en Filipo. Pero no solamente se restringe al lugar, sino a la posición. Y los que están en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo es hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Hermanos y hermanas, como Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan: el que obedece mis palabras cree al que me envió. Si nosotros, hermanos, obedecemos al Señor, estamos demostrando que auténticamente creemos en Él. ¿Y cuál es la razón de nuestra convicción? Que estamos en la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es simplemente saber lo que a Dios le agrada, porque alguien puede saber mentalmente lo que a Dios le agrada. Pero hacer la voluntad de Dios, estar en el centro de su voluntad, se traduce en la fidelidad que mostremos en aquello que Dios nos pide a nosotros en el día a día. Entonces vea, ser fiel a Dios es como cuando también somos fieles en el matrimonio. La fidelidad auténtica en el matrimonio, hermanos, se ve cuando el esposo o la esposa no están. Porque es fácil serle fiel al esposo o a la esposa cuando está presente. Y aún así hay gente que es descarada, ¿verdad? Que teniendo al esposo o a la esposa a la par, son capaces de serle infiel. Pero la auténtica fidelidad en el matrimonio es cuando esa persona no está. Es la fidelidad que esa persona muestra a su cónyuge cuando ella no está presente en el trabajo, cuando ella no está presente cuando vamos manejando el vehículo. Ahí se ve la fidelidad. Es más, Jesús dijo que la auténtica fidelidad en el matrimonio es aquella que se tiene en el pensamiento y en el corazón. Porque a alguien probablemente no le toque ni siquiera un pétalo de una flor a una mujer, pero en su corazón y en su mente es un pervertido. Pero ahí no hay fidelidad. La fidelidad auténtica es la que nace del corazón. También para Dios es lo mismo. ¿Por qué usted, hermano y hermana, no ha pecado este día? Probablemente quizás porque las circunstancias no se han presentado. Probablemente quizás porque las condiciones no se han dado. Pero la fidelidad se ha de mostrar en la integridad de su corazón, en la fidelidad que pueda tener al Señor. ¿Por qué usted se mantiene fiel al Señor? Porque usted sabe que un día le ha de ver cara a cara al Señor.
Él va a descubrir aún lo más secreto, lo más hondo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Llegará un día en que hemos de ver a nuestro Salvador, como aquella novia que pacientemente espera el regreso de su prometido. Se mantiene en pureza, se mantiene en integridad, siéndole fiel a su prometido que se ha ido de viaje y que va a regresar. Esta muchacha no se casa con nadie esperando a su prometido. La iglesia también está en esa posición, en la posición de espera. Sabemos que nuestro prometido ha ido a preparar morada para nosotros, y usted aquí tiene la oferta de serle infiel a su prometido. Pero ¿por qué se mantiene en integridad? ¿Por qué le es fiel a su Señor? ¿Sabe por qué nos mantenemos fieles? Por amor a Él y porque sabemos que un día Él regresará por nosotros. ¿Por qué el joven se mantiene en integridad sexual para con Dios? Porque sabe que un día lo va a ver al Señor. ¿Por qué el hombre se mantiene íntegro en sus finanzas al punto que no le roba nada a nadie? Porque sabe que un día ha de ver a su Señor. Y claro, el mundo te podrá hostigar a ti y decir: hombre joven, te estás desperdiciando. Mujer, te estás desperdiciando. Y el hostigamiento del mundo puede tratar la manera de ahogarnos en su influencia pecaminosa. Pero nosotros, hermanos y hermanas, en nuestro corazón sabemos que un día nos vamos a encontrar con nuestro prometido. Y probablemente hoy la gente nos diga a nosotros: y tu esperanza es que un día Cristo va a venir, y tu esperanza es que un día vas a ir al cielo a estar con Dios. Si yo vengo escuchando eso desde hace ratos, eso es cuento de bobos. ¿Para qué vas a desperdiciar tu juventud? Si la vida está aquí, tener unas 3 o 4 mujeres a tu lado con una caja de cervezas aquí en el Majagual, esa es la vida. Y probablemente la gente lo hostigue a usted de esa forma, pero nosotros sabemos que nuestro Señor un día volverá por nosotros como lo ha prometido, y ahí vamos a darnos cuenta que valió la pena ser fiel al Señor. Entonces vea cómo yo voy a ser perseverante, obedeciendo al Señor. Y la obediencia a su palabra va a producir en mí una fidelidad a Jesús. Eso es lo que dice el versículo 12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Dice el verso 13. Esto es importante, vea esto. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. ¿Y quién es el que está diciendo esta bienaventuranza? Que dicho sea de paso, en el Apocalipsis aparecen 7 bienaventuranzas. La primera la vimos, hermanos y hermanas, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Esta es la segunda bienaventuranza que aparece. ¿Y quién es el que pronuncia esta bienaventuranza? ¿Sabe quién la dice? Ahí lo dice: el Espíritu. El Espíritu Santo. No es un ángel. No es un ángel. ¿Y por qué es importante hacer mención de que no es un ángel el que lo está diciendo, sino el Espíritu Santo? Sabemos, hermanos y hermanas, que los ángeles de Dios son seres angelicales santos que obviamente no van a mentir. Pero si comparamos la palabra de un ángel con la palabra del Espíritu, pues obviamente que quien da más fuerza a la promesa es la que da el Espíritu. Y el Espíritu Santo dice:
dichosos, bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor. ¿Qué es morir en el Señor, hermanos? ¿Qué significa morir en el Señor? Morir en el Señor implica lo que ya se nos describió en el versículo anterior: perseverancia en la obediencia al Señor. Quien muere obedeciendo la palabra de Dios, quien muere siendo fiel al Señor, no lo dice un pastor, no lo dice un ángel, lo dice el Espíritu Santo. Dice que es bienaventurado, es dichoso. ¿Por qué es dichoso? Porque lo que hagamos o dejemos de hacer en esta tierra nos va a seguir en la eternidad. Aquello que hagamos o dejemos de hacer en esta tierra nos va a seguir en la eternidad. La gente dice: mire, el día que nos muramos, nada nos vamos a llevar. Y eso es cierto, nada nos vamos a llevar de esta tierra. Así que no se encariñe mucho de las cosas que tiene acá en este planeta, en este mundo, porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. ¿Están conscientes ustedes de eso, verdad, hermano? Digo por aquellos que ponen su amor a su casita, a su carrito, hasta la mascota le ponen amor desmedida. Ay, me echan a firulay en la caja, dicen, cuando me muera. No se lo va a llevar. No se lo va a llevar. Aquí queda. Pero hay algo que sí nos vamos a llevar de esta tierra a la eternidad, y son nuestras obras, nuestra fidelidad o infidelidad al Señor. De esta tierra nos vamos a llevar nuestra perseverancia o nuestra infidelidad. Que así como el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, él dice que algunos van a pasar casi que como por fuego, así como cuando un estudiante pasó el año, pero como decimos popularmente, raspado. Muchos quizás, hermanos, han de llegar a la gloria así raspados, y sus obras lo van a seguir. ¿Qué significa esto? Que aquello que hagamos o dejemos de hacer en esta tierra por el Señor nos va a seguir en la eternidad. Entonces, hermanos y hermanas, usted puede pronunciar con mucha melosidad su amor a Dios. Ay, mi Jesucito, mi Colochito, mi Chusito, todo lo que usted quiera, y referirse con esa melosidad al Señor. Pero lo que la eternidad va a recordar de usted no son sus palabras, no es su melosidad. Lo que la eternidad va a recordar de usted son sus hechos de fidelidad. Lo que la eternidad va a recordar de usted es su perseverancia frente a la tentación. Eso es lo que la eternidad va a recordar de usted. Entonces, hermanos y hermanas, bienaventurados los que mueren en el Señor, aquellos que mueren en fidelidad. Y dice el versículo 13: sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas. Porque ya le dije, eso de nadar contra la corriente cansa. Eso, hermanos, de ser marginado por el Evangelio puede entristecernos. Eso de ser ridiculizado por nuestra fe puede quizás en algún momento hacernos flaquear. Pero aquellos que se mantienen en fidelidad al Señor deben de saber que ese esfuerzo es por un poco de tiempo, porque del otro lado de la eternidad nos espera
nuestro prometido, nuestro buen Señor, quien tomará cada una de nuestras obras y las recordará en la eternidad. Por eso dice, sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué dejamos de hacer para el Señor? ¿Sabe, hermano? Jesús dijo algo, que aún un vaso con agua que diéramos a uno de sus pequeños, Jesús dijo que tendría su recompensa. Así que, estimado hermano y hermana, por más que el mundo trate la manera de arrastrarte a su Babilonia, por más que la bestia trate la manera de arrastrarte a su filosofía pecaminosa, mantente fiel hasta la muerte, porque lo que hagas para el Señor será recordado y recompensado en la eternidad. Él es un Dios justo que ha de dar a cada uno su recompensa. Tal vez aquí nadie te aplauda. Tal vez aquí nadie haga noticia de tu integridad para con Dios. No sé si usted se ha fijado que es más popular cuando un pastor o un cristiano comete un error, un pecado, una grosería. Cuando un predicador, por ejemplo, abusa de un menor, se vuelve tendencia en las noticias, en las redes. Eso lo publicita el mundo. Pero cuando usted y yo nos mantenemos en fidelidad a Dios, eso no es noticia. Pero no importa que el mundo, que las personas que nos rodean no noten nuestra fidelidad al Señor. Lo más importante es que el Cordero que fue inmolado sí vea lo que estamos haciendo para Él. Y déjame decirte algo, el Señor ve hasta lo íntimo del corazón. El libro de Apocalipsis ha descrito al Señor como alguien que tiene una visión resplandeciente, ojos con llamas de fuego. Y eso habla de que a Dios nada se le escapa. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer para el Señor, recuérdelo, mi estimado hermano y hermana, será recordado en la eternidad. Cada vez que hiciste el bien a tus hermanos, cada vez que serviste al Señor con tenacidad y pasión, cada vez que derramaste tus lágrimas por los perdidos, cada vez que te identificaste para la obra de Dios con tus aportaciones, todo eso te acompañará hasta la eternidad. ¿Tienen fe, hermanos y hermanas? ¿Saben que el Señor les recompensará? Yo creo que esa es la esperanza del cristiano. No de recibir una retribución del Señor, sino que, hermanos y hermanas, que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros de verdad haya valido la pena. Así que, ¿qué huellas estás dejando tú ahora en tu vida que será recordado en la eternidad? ¿Cómo te va a recordar el cielo, estimada hermana? Como una hermana que ante el desánimo renunció a sus privilegios, como un hombre que, asediado por la cultura, abandonó sus convicciones. ¿Sabe? Es lamentable a veces, hermanos y hermanas, cuando uno va a velas. Es lamentable cuando la persona que se murió
se murió teniendo una vida desordenada, que un tiempo estuvo en el Evangelio, pero los últimos años de su vida estuvo entregado al pecado, a sus vicios, a la maldad. Y ahí uno no sabe ni qué predicar. Claro, uno tiene que predicar el Evangelio, obviamente. Pero la pregunta queda, bueno, ¿y este habrá sido o no habrá sido? Pero qué dicha es ir a un velorio donde el que está ahí es un hermano que ha sido perseverante, que ha sido fiel. Uno se siente bien porque dice, bueno, este hermano terminó su carrera, terminó su tiempo aquí en la tierra y lo hizo con fidelidad. Así que háganos un favor, hermano. El día que usted y yo tengamos que pasar a la eternidad, que nos recuerden bien aquí en la tierra, pero también que nos recuerden bien allá en el cielo, porque la palabra de Dios dice que nuestras obras nos acompañan. Así que, hermano, fidelidad al Señor hasta el último día de nuestra existencia, perseverancia hasta el último suspiro de su vida. Amén, hermanos. Seamos fieles, perseverantes en obediencia al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han conocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Esta noche el Señor te abre a ti la oportunidad para que tus pecados sean limpiados de toda maldad. Lo único que tienes que hacer es ponerte en pie y caminar hacia el frente. Vamos a orar por ti. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie y oraremos por usted. Aún si hay un hermano o una hermana que se alejó del Señor y no ha estado perseverando en obediencia a la palabra, le invito para que también se ponga a cuentas con el Señor. Jesús dijo que aún lo quisiéramos por un pequeño, tendría su recompensa en la eternidad. Nada de lo que hagamos en esta tierra será desapercibido del Señor, sea bueno o malo. Qué bien por los hijos de Dios cuando sus pecados han sido limpiados y cuando todas sus acciones buenas para el Señor son recordadas en la eternidad. ¿Habrá alguien que esta noche desee entregarle su vida a Cristo o desee reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, recuerde, en esto consiste la perseverancia de los santos, en que obedecemos los mandamientos del Señor y nos mantenemos fieles a Jesucristo. El mundo tratará por todos los medios de arrastrarnos, de influir en nuestra obediencia a Cristo. Pero el llamado de Dios esta noche es para perseverar. No solo basta, hermanos y hermanas, empezar bien, debemos de terminar bien esta carrera.
Que Dios nos ayude entonces a perseverar. Oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude a ser perseverantes. Señor, esta noche nos presentamos delante de ti y sabemos que lo único que nos dará la capacidad de resistir la corriente de este mundo es nuestra obediencia a tu palabra. Lo único que nos hará perseverar es nuestra fidelidad a Jesucristo. Sabemos, Señor, que si en este mundo nadie nos retribuye lo que nosotros hacemos por ti, eso no importa. Lo que importa es que lo que hacemos en obediencia a tu palabra, lo hacemos como una actitud de amor por lo que tú ya hiciste por nosotros, teniendo la esperanza viva de que te hemos de ver, de que nos hemos de encontrar y te veremos cara a cara y darás a cada uno según sea su obra. Ayúdanos entonces a perseverar hasta el final. Oramos también, Señor, por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No te damos de lo que nos sobra, sino te damos de lo mucho que tú nos das. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros ofrecemos.